Le voy a decir cómo empezó todo, porque esas cosas no se olvidan aunque uno ya ande arriba de los 70. Era una tarde cualquiera, de esas que el cuerpo anda medio cansado y lo único que quiere es sillón, café tibio y silencio. Yo venía de la clínica porque la pierna derecha se me había puesto necia, se me hincha cuando cambio de clima, ya ve, achaques de viejo. Llegué a la casa de mi hijo, me senté en el sillón de la sala con cuidado, todavía traía el olor a hospital pegado a la ropa, y en eso escucho su voz desde el comedor, fuerte, alterada, como si estuviera hablando con un desconocido y no con su propio padre. Yo no voy a mantener a un vagabundo en esta casa. Así, clarito, sin bajar la voz y con el dedo apuntando hacia mí. Y no lo dijo solo, lo dijo delante de su esposa y de mi nieto, que tiene apenas 5 años, un chamaco tierno que todavía no entiende de orgullos, pero sí de tonos, y ese tono dolió. Yo me quedé sentado, con la pierna estirada y el corazón apretado. Vagabundo. A mí. A Esteban Ramírez, el mismo que cargó motores, que se rompió la espalda desde los 15, que hizo fila en los bancos cuando no había ni para la nómina, que pasó madrugadas enteras viendo cómo sacar adelante los pedidos. Me lo dijo como si yo hubiera vivido del aire toda la vida. Como si yo me hubiera colgado de su techo porque sí. Como si la vejez fuera sinónimo de flojera. Y fíjese, no fue tanto la palabra, porque uno ha escuchado peores cosas en la calle, fue la forma. La forma y el lugar. Porque una cosa es que un hijo te reclame a solas y otra que te señale frente al niño que lleva tu sangre. Yo lo miré con calma. No me levanté, no aventé nada, no hago esos teatros. A mi edad uno ya aprendió que el que grita es el que menos razón tiene. Lo vi parado ahí, con esa camisa de empresa y el gesto de yo soy el que manda aquí, y me pregunté en qué momento se le olvidó quién lo llevó de la mano al kinder, quién le pagó el primer uniforme de secundaria cuando yo todavía debía en la ferretería, quién le compró su primer carro usado para que no anduviera pidiendo aventón. Se le olvidó rápido. La juventud a veces es desmemoriada. Karina, su mujer, nomás apretó los labios, como si por dentro dijera por fin lo dijo. Y el niño me miró de reojo, con esos ojos grandes, preguntándose si de verdad su abuelo era eso que su papá acababa de decir. Ahí me dolió más. Porque las palabras que se sueltan delante de los niños no se borran. Se quedan colgadas en la cabecita como ropa en el tendedero. Esa noche él se iba a acostar pensando que su abuelo era una carga. Y no, mijo, yo no soy una carga, yo nomás estaba cansado. Yo no llegué a esa casa como quien pide posada sin avisar. Yo me fui a vivir con mi hijo porque mi mujer, la Lucha, murió hace 3 años y la casa se me quedó grandota, fría, silenciosa. Cuando una mujer se va después de casi 40 años, la casa no es casa, es puro eco. Mi hijo fue el que me dijo, véngase unos meses, papá, aquí hay cuarto, así convive con el niño. Y yo acepté, porque también el corazón se le agrieta a uno. Pero desde que entré noté que la cosa no era tan bienvenida. Que la comida era justa, que la luz había que apagarla rápido, que mis pasos por la cocina molestaban un poquito. Yo me hacía chiquito, ayudaba en lo que podía, llevaba al niño a la escuela, lavaba el carro de Julián los sábados, no pedía nada. El viejo sabe cuando está de invitado. Pero ese día, porque me quedé más rato acostado por el dolor en la pierna, ya era vagabundo. Como si la jubilación fuera un pecado. Lo que él no sabía, y aquí empieza lo bueno, es que ese vagabundo del que hablaba era, ni más ni menos, el nombre que todavía estaba en los papeles de la empresa donde él trabajaba. Él creía que todo lo manejaba el ingeniero, que yo ya nomás iba a saludar en Navidad. Él creía que porque ya no me veía diario en la oficina yo ya no contaba. Dejó que la gente le contara la versión corta, tu papá ya se retiró, ya no se mete. Y él se la creyó. No se dio cuenta de que hay gente que hace ruido y hay gente que sostiene. Yo soy de los segundos. A mí nunca me gustó andar diciendo yo soy el dueño. Yo preferí que el trabajo hablara. Pero ese día, cuando me tiró esa palabra como si fuera basura, algo por dentro se me acomodó. No se me encendió la rabia, se me encendió la dignidad. Hay cosas que uno puede dejar pasar a los 30, a los 40, hasta los 60. Pero ya a los 73 uno no está para tragarse faltas de respeto. Esa tarde no discutí. Dejé que ellos siguieran con su día. La nuera recogió los tuppers, el niño se fue a jugar, mi hijo salió diciendo que tenía juntas. Yo me quedé solo en la sala, con la pierna en alto y la casa oliendo a frijol recalentado,
pensando. Pensando en mi papá, que era albañil en León, que nunca tuvo sala, que nunca tuvo carro, pero que siempre decía, un hombre puede no tener dinero, pero no puede no tener palabra. Pensando en mi abuelo, que se levantaba en la madrugada a regar la milpa. Pensando en la lucha, que me vio desvelado y nunca me llamó inútil. Y pensé también en la empresa, en mi gente, en los que me conocían desde que empezamos en un taller chiquito donde ni ventilador había. Todos ellos sabían quién era yo. Menos mi propio hijo. Fíjese qué ironía. El mundo me ubica, los proveedores me saludan, en el parque me dicen Don Esteban, ¿cómo va el negocio? Pero en la casa de mi hijo soy el vagabundo. Esa noche casi no dormí. No por coraje, sino porque cuando a uno le tocan la dignidad, el sueño se va. Me quedé viendo el techo del cuarto de visitas, escuchando el refrigerador que hacía más ruido que un tráiler, y me dije, mañana no voy a decir nada, mañana voy a hacer. Porque la verdad, compa, no se demuestra con gritos. La verdad se demuestra con hechos. Y él iba a saber, sin que yo lo humillara, quién seguía siendo el que sostenía ese apellido. Cuando uno llega a viejo, empieza a recordar de dónde viene, como si la memoria se despertara sola y te jalara de regreso al principio. Yo no nací con fortuna, ni con apellido importante. Nací en León, en un barrio de tierra y ladrillo, donde el polvo se te pegaba a los zapatos y el olor a cal te acompañaba todo el día. Mi papá era albañil, hombre duro, de manos agrietadas y mirada firme. Mi abuelo fue campesino, de esos que entienden la tierra como si fuera una persona. A mí me tocó aprender el valor del trabajo desde que supe amarrarme los guaraches. Mi infancia no tuvo lujos, pero tuvo raíces, y eso, créame, vale más que cualquier cuenta en el banco. Mi primer trabajo fue en una tiendita del barrio, barriendo y acomodando refrescos. Tenía 15 años y más hambre de aprender que de comer. Después pasé a ayudarle a un trailero, cargando costales, luego a una bodega de refacciones, y así fui dando tumbos hasta que un día, después de un despido injusto, decidí abrir mi propio taller. Era un cuartito con piso de cemento rajado, un banco viejo y un foco colgando del techo. Pero ese pequeño taller fue mi orgullo. Ahí aprendí que el que espera que todo esté perfecto para empezar nunca arranca. Arreglaba motores, cambiaba bandas, afinaba carburadores y, poco a poco, la gente empezó a confiar en mí. Venían los vecinos, los amigos de los vecinos y luego los conocidos de fuera. Con el tiempo me hice de un par de ayudantes, uno de ellos se llamaba Camargo, un muchacho listo que terminó siendo como un hijo más. Juntos levantamos lo que después sería Ramírez Equipos, una empresa de maquinaria agrícola que empezó vendiendo tornillos y terminó exportando piezas. Nunca me interesaron los lujos. Yo siempre fui de camisa sencilla, pantalón de mezclilla, botas de trabajo y sombrero gastado. Pero sí me gustaba la sensación de llegar a la casa con la conciencia limpia, sabiendo que no le debía nada a nadie. Cuando conocí a mi mujer, la lucha, yo apenas estaba empezando. Ella fue mi columna. No sabía nada de motores, pero sabía de vida, y eso fue lo que me sostuvo cuando las cosas se ponían duras. Me acompañó en todo, en los días de quiebra, en las noches sin dormir, en los almuerzos de frijol con pan duro. Tuvimos un solo hijo, Julián. Y le juro, por lo más sagrado, que si algo me movía en la vida era que él no tuviera que pasar por las mismas carencias que yo. Le di escuela, ropa, juguetes, todo lo que pude y un poco más. Yo decía que el esfuerzo de un padre se mide por lo que su hijo puede soñar. Y Julián soñó alto. Estudió administración, y cuando se graduó, entró a la empresa. Yo me sentía orgulloso, no lo niego. Ver mi apellido en su gafete era como ver un árbol que por fin daba sombra. Pero los años fueron pasando y, como suele suceder, la confianza se volvió rutina. Él empezó a creerse que lo que tenía era suyo por derecho, no por herencia del trabajo ajeno. Yo no decía nada. Siempre fui de los que observan antes de hablar. En el fondo, creía que con el tiempo entendería. Luego llegó la muerte de mi lucha. Ese fue el golpe más duro. 40 años de matrimonio no se borran con condolencias ni con rezos. Se queda el eco de su voz en la cocina, el hueco de su lado en la cama, el aroma del café que ya no se sirve en 2 tazas. La casa se volvió grande, triste, callada. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no había para quién calentar el pan. Entonces Julián me dijo que por qué no me iba unos meses con él, que así estaría más acompañado,
que el niño me alegraría. Y yo, iluso, creí que sí. Al principio todo era cortesía. Me preparaban café, me preguntaban si necesitaba algo. Pero poco a poco empecé a notar las señales. Si me servía otra cucharadita de azúcar, Karina hacía un gesto. Si prendía la televisión en la tarde, ella bajaba el volumen o apagaba las luces. Y si el niño se quedaba mucho conmigo, venía a buscarlo con la excusa de que tenía tarea. Me sentí como invitado en mi propia sangre. No reclamé. Pensé que tal vez eran costumbres distintas, que los jóvenes de ahora viven de otra manera. Pero dentro de mí empezaba a crecer una tristeza mansa, de esas que no hacen ruido pero duelen. Un día me quedé dormido en el sillón porque la pierna me estaba matando. Cuando desperté, ya estaban los tres comiendo sin mí. Nadie me llamó. Me senté en silencio, comí después lo que quedaba. Y aún así, no me enojé. Pero la paciencia también tiene su límite. La paciencia, cuando se mezcla con el desprecio, se vuelve herida. Y esa herida me sangró el día que mi propio hijo me llamó vagabundo. Esa palabra no solo me ofendió, me despertó. Me recordó quién era, de dónde venía y todo lo que me costó llegar hasta ahí. No me enojé porque él no entendiera, me dolió porque había olvidado. Yo, que crecí entre el polvo y el sudor, ahora tenía que aguantar que el mismo al que le di techo y escuela me mirara como si fuera un mueble viejo. Pero no me rebajé. No se gana nada reaccionando con ira. Esa noche, acostado en el cuarto de visitas, recordé cada paso que me trajo hasta ese punto. Recordé mi padre diciéndome que la vida te va a probar, pero que no hay peor derrota que perderte el respeto. Y ahí decidí que no me iba a dejar definir por la ingratitud de nadie. La gente dice que el tiempo pone todo en su lugar. No, compa. El respeto hay que ponerlo uno mismo. Y si algo entendí en esa casa es que a veces el silencio de un hombre vale más que 1000 gritos. Al otro día, mientras ellos seguían su rutina, yo ya tenía clara mi decisión. No iba a reclamar, no iba a pelear. Iba a actuar. Porque la dignidad no se discute, se demuestra. Y aunque mi cuerpo ya no tuviera la fuerza de antes, todavía me quedaba lo más importante, la calma de saber quién soy. Esa noche casi no dormí. El cuerpo cansado pedía descanso, pero la cabeza no paraba. Me quedé mirando el techo del cuarto de visitas mientras el reloj marcaba las 3, las 4, las 5. Afuera empezaban a cantar los gallos, y yo seguía ahí, pensando en qué momento se nos había torcido la historia. Julián era mi hijo, mi sangre, mi orgullo, y sin embargo, me había escupido la palabra más hiriente que puede lanzar un hijo a su padre. Vagabundo. Me sabía amarga en la boca, como si fuera lodo. No lloré. No soy de lágrimas. Pero sí sentí ese ardor seco en el pecho, como cuando uno se traga la rabia porque sabe que gritar no sirve de nada. Entonces, entre la oscuridad, me vino la voz de mi viejo, como si la estuviera oyendo otra vez. Hijo, cuando te insulten, no respondas. Haz memoria. El que olvida lo que es, se deja romper. Y eso fue lo que hice, memoria. Recordé cuando Julián era un niño y se quedaba dormido sobre mis planos llenos de grasa, con la cabeza recargada en el banco del taller. Recordé el día que me pidió una bicicleta roja y no teníamos dinero, pero igual la compré a plazos. Recordé cómo me miraba con esos ojos grandes cuando yo llegaba a casa oliendo a aceite y metal, como si su padre fuera invencible. Y ahora ese mismo hijo me miraba como si yo fuera una carga. La vida da vueltas, pero también enseña. Y esa noche, en medio del silencio, entendí que el respeto que no se exige con gritos, se recupera con acciones. A las 6 me levanté. Encendí la lámpara y recité la oración que mi padre me enseñó cuando era muchacho. Señor, dame sabiduría para hablar poco, fuerza para hacer lo justo y corazón para no devolver mal con mal. Me vestí con calma, me puse la camisa blanca que guardaba para ocasiones serias, la planché con mis propias manos y lustré mis zapatos negros hasta que brillaron como antes de una reunión. Me peiné con un poco de agua y me miré al espejo. No vi a un viejo cansado, vi al hombre que fundó una empresa con las manos, al que jamás necesitó pedir favores. Me serví un café sin azúcar y me lo tomé despacio, mirando por la ventana mientras el sol empezaba a pintar los tejados. Esa mañana decidí que ya no iba a hablar, iba a actuar. Salí sin hacer ruido, sin dejar nota, sin despedirme.
No tenía que avisar nada, porque lo que se hace con dignidad no necesita permiso. Caminé despacio hasta la esquina y tomé un taxi. El chofer, un hombre joven, me preguntó a dónde iba. ¿A dónde empezó todo?, le dije, y él solo asintió, sin entender. Llegamos a la sede de Morales Equipos, el edificio que había visto crecer desde los cimientos. Las letras del letrero estaban un poco gastadas, pero seguían firmes, igual que yo. Bajé, respiré hondo y entré por la puerta trasera, como siempre lo hacía cuando todavía iba todos los días. La recepcionista, una muchacha nueva, me reconoció de inmediato. «Buenos días, don Esteban», me dijo con una sonrisa nerviosa, como quien ve entrar a una leyenda que creía retirada. Yo solo levanté la mano y seguí derecho hacia la oficina jurídica. Saludé a los contadores, al gerente, a los técnicos. Algunos me miraban con sorpresa, otros con respeto. Me senté en mi vieja silla, la misma de siempre, y pedí los archivos del empleado Morales Julián. Nadie se atrevió a decir nada. Sabían que cuando yo hablaba con ese tono no había vuelta atrás. Abrí la carpeta con calma, sin morbo, sin prisa. Leí. Primero las evaluaciones, retrasos constantes, uso indebido de vehículos de la empresa, reportes de clientes insatisfechos, advertencias ignoradas. Luego los correos del área de recursos humanos. Peticiones especiales, gastos sin justificar, pequeñas fugas. Nada grave en apariencia, pero suficiente para ver el patrón. El mismo muchacho que un día fue ejemplo, se había vuelto un problema. Lo que más me dolió fue leer los comentarios de los empleados. Cree que puede hacer lo que quiera porque es el hijo del dueño. Habla con soberbia. No respeta horarios. Yo cerré los ojos. No me dolía la empresa, me dolía el reflejo. En ese momento entendí que, sin querer, yo había sido parte de su caída. Lo había protegido demasiado. Le di todo sin pedirle nada a cambio, y eso lo volvió débil. Un padre, cuando ama sin medida, a veces maleduca sin darse cuenta. Pero ya era tarde para lamentarlo. Lo que me tocaba ahora no era llorar, sino poner orden. Llamé al gerente general y le pedí una reunión. Nos sentamos en la oficina grande, la de cristal, donde tantas veces había cerrado contratos. Le expliqué la situación, le pedí discreción y le ordené que empezara el proceso de revisión formal del caso. No por venganza, sino por justicia. Nadie, ni siquiera mi hijo, podía manchar el nombre que construimos con tanto esfuerzo. El gerente, un hombre joven pero sensato, asintió con respeto. «Don Esteban», me dijo, «sabíamos que tarde o temprano usted iba a volver». Sonreí apenas. «No volví por gusto», le contesté. «Volví porque cuando algo que amas empieza a torcerse, no puedes mirar para otro lado». Terminé los trámites, firmé un par de documentos y guardé una copia de todo en una carpeta de cuero. Antes de irme, caminé por el taller. Olía a aceite y a metal caliente, igual que siempre. Saludé a los viejos mecánicos, los que me conocían desde que usábamos focos de 40 vatios. Algunos se acercaron a darme un abrazo. «Qué bueno verlo de vuelta, don Esteban». Yo solo respondí: «A veces hay que regresar cuando lo que uno levantó empieza a tambalearse». Esa tarde volví a casa sin decir una palabra. Karina estaba en la cocina revisando su teléfono, y el niño jugaba en el suelo. Mi hijo no había llegado todavía. Me serví un vaso de agua, me senté en silencio y esperé. No había rabia en mí, solo una certeza tranquila: la dignidad no se discute, se ejerce. Esa noche dormí con el alma más liviana, sabiendo que el siguiente amanecer iba a cambiarlo todo. Porque a veces el silencio de un padre no es cobardía. Es el último aviso antes de la verdad. A la mañana siguiente me levanté antes que todos, como en los viejos tiempos. Todavía no amanecía del todo y la casa estaba envuelta en ese silencio espeso de cuando todos duermen. Preparé café con calma, ese aroma que siempre me acompaña desde los años del taller. Me senté un rato en la mesa, mirando el vapor que salía de la taza, y pensé en lo que iba a pasar. No sentía miedo ni duda. Sentía paz. Había hecho lo correcto. Y cuando un hombre hace lo correcto, no necesita testigos. Escuché pasos en la planta alta. Era Karina, caminando apurada, abriendo gavetas, preparando el lonche del niño. Siempre tan medida, tan fría, tan exacta.
Me vio sentado y me saludó apenas con un gesto. ¿Ya se levantó, don Esteban? Me preguntó con ese tono seco que no suena ni a cariño ni a respeto. Solo asentí. No tenía ganas de hablar. No quería discutir. El café sabía fuerte, y ese amargor me gustó. Me recordó que estaba vivo, y que todavía tenía cosas por poner en su sitio. Poco después bajó Julián. Traía puesta la camisa blanca de la empresa, la misma donde trabajaba creyendo que era suya. Venía medio dormido, ajustándose la corbata frente al espejo de la sala. Lo observé desde mi rincón. No sé si fue nostalgia o costumbre, pero recordé cuando yo mismo le enseñé a hacer ese nudo. Tenía 18 años, iba a su primera entrevista en una ferretería chiquita y me pidió ayuda. Yo le dije, mira, hijo, el truco no es apretar fuerte, sino dejarlo justo para que no te ahorque ni se suelte. Ahora lo veía pelear con esa corbata como si la vida misma se le resistiera. Se acercó a la mesa sin mirarme, agarró las llaves del carro y se disponía a salir cuando le dije, con voz tranquila pero firme, hoy no vayas. Se detuvo de golpe. Giró la cabeza despacio, frunciendo el ceño. ¿Cómo que no vaya? Me preguntó sin entender, con ese tono de quien se cree dueño del mundo. Y ahí fue cuando lo miré directo a los ojos y le solté la frase que cambió el aire de la casa. Soy el dueño de la empresa, hijo. Y hoy tú no vas. Por un instante se quedó mudo. Luego soltó una risa seca, nerviosa. ¿Usted, el dueño? Papá, ya deje esas cosas. Usted ya está retirado, el que maneja todo es el ingeniero Camargo. Yo no me moví. Solo dije, Camargo es el gerente, no el dueño. El contrato sigue a mi nombre. Nunca firmé la cesión. Todo sigue siendo mío. Y fue entonces cuando Karina, que estaba detrás, se quedó con la boca entreabierta, como si por primera vez en meses me viera de verdad. Julián me miró incrédulo. No puede ser. Usted me dijo que ya no se metía en nada. No me metía, respondí, pero eso no significa que haya dejado de ser lo que soy. El silencio se hizo pesado. Podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Julián apretó las llaves del carro entre los dedos y trató de mantener el orgullo. No puede hacerme esto, papá. Me lo dijo bajando la voz, pero con ese temblor que sale cuando la soberbia empieza a caerse a pedazos. Papá, repitió, y ahí fue cuando lo interrumpí, sin gritar, solo con calma. Ayer era un vagabundo. Hoy soy papá. ¿Ya no te molesta mantenerme? Se le quebró la mirada. Vi el brillo de las lágrimas, pero no salieron. Se quedó ahí, entre la rabia y la vergüenza. Karina no dijo nada, solo bajó la cabeza. Y en ese instante supe que había entendido todo. Julián dio media vuelta, empujó la puerta y se fue sin mirar atrás. Escuché el portazo y luego el ruido del carro alejándose. No me dolió. No me enojé. Me serví otro café y lo tomé despacio. El sabor era el mismo, pero el aire se sentía distinto. En esa casa, por fin, la verdad había entrado por la puerta principal. Nadie más me habló esa mañana. Karina se fue a dejar al niño a la escuela, y yo me quedé solo, disfrutando de algo que no había sentido en mucho tiempo, dignidad. A las 9 en punto ya estaba en la empresa. Llegué sin hacer escándalo, saludando a todos como de costumbre. Algunos empleados se sorprendieron al verme tan formal, otros simplemente sonrieron. Subí a la sala de juntas y esperé. Cuando entró el gerente con los demás miembros de la directiva, pedí que cerraran la puerta. Señores, dije con voz clara, hoy necesito hablar como fundador, no como jubilado. Nadie respiró. Coloqué sobre la mesa la carpeta con los reportes de Julián y empecé a explicar. No inventé nada, solo mostré los hechos, retrasos, abusos, quejas y el desorden que había generado en su área. Les pedí iniciar el proceso de baja formal. No despido inmediato, no humillación pública, pero sí justicia. No hay favoritismos, dije. Ni para mi sangre. La justicia empieza en casa. Cuando terminé, el silencio era total. Nadie se atrevía a hablar. Un par de los más viejos asintieron con respeto. El gerente respiró hondo y me dijo, tiene razón, don Esteban. Esto tenía que hacerse. Y así quedó.
Firmamos los papeles y la decisión se volvió oficial. Julián sería separado de su cargo con todos sus derechos, pero sin privilegios. No era venganza, era orden. Al salir, pasé por el taller. Saludé a los mecánicos, a los choferes, a los de bodega. Algunos me abrazaron, otros me dieron palmadas en la espalda. Qué gusto verlo de nuevo, don Esteban. Y yo solo sonreí. No necesitaba aplausos. Solo sentir que lo que había construido seguía en pie. De camino a casa compré un dulce típico para mi nieto, un jamoncillo de los que tanto le gustaban. Me senté en la banca frente a la escuela y esperé. Cuando lo vi salir, corrió a mis brazos como si nada hubiera pasado. Y ahí entendí que los niños son los únicos que aman sin condiciones. No entienden de orgullo, solo de cariño. Esa tarde, cuando regresamos a casa, el sol caía dorado sobre los techos. Karina no habló, pero tampoco me miró con desprecio. Algo había cambiado. La verdad tiene ese poder. No grita, no necesita explicar. Solo se acomoda y pone cada cosa en su sitio. Y mientras me sentaba en el sillón con mi pierna dolorida, pensé que a veces la justicia no necesita ruido, solo un hombre que no se doble. Al día siguiente el ambiente en la casa era distinto. No sé cómo explicarlo, pero el aire pesaba. Ni Karina ni Julián decían nada, y hasta el niño, que siempre andaba cantando, parecía percibir algo. El silencio se metía por los rincones, como cuando uno sabe que algo cambió y nadie quiere nombrarlo. Yo me levanté temprano, preparé café como siempre y me senté en la mesa. Había dormido tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. No porque estuviera contento, sino porque había hecho lo justo. La conciencia en paz es el mejor colchón. Mientras daba el primer sorbo, vi por la ventana como el sol comenzaba a pintar las paredes del patio, y pensé que el día iba a ser largo. Tenía una reunión importante en la empresa. Iba a cerrar un ciclo. A las 9 en punto estaba en Morales Equipos. El gerente general me esperaba con los documentos sobre la mesa. Había revisado todo lo que le pedí: reportes, cuentas, inventario, desempeño de cada área. Era hora de dejar las cosas claras. Cuando entré a la sala de juntas, los empleados de administración ya estaban ahí, sentados con cara de expectativa. Me saludaron con respeto, algunos con un poco de nervios. No hablé enseguida. Me quedé de pie unos segundos mirando las paredes, los logotipos, las fotos antiguas. En una de ellas aparecía yo con mi esposa, cortando el listón del primer local. Me tembló la mano, no de tristeza, sino de orgullo. Compañeros, dije al fin, esta empresa nació de la nada. Nació de la necesidad, del sudor y de la fe. Y hoy estoy aquí para recordarles algo que nunca debe olvidarse. Ningún apellido, ningún cargo, está por encima del respeto. Les expliqué la situación de Julián sin dar detalles humillantes, solo lo necesario. He revisado su expediente y tomé una decisión. Será separado del cargo. No por ser mi hijo, sino precisamente porque lo es. No puedo pedirles disciplina si yo mismo cierro los ojos ante lo que está mal. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Un joven del área de logística bajó la mirada, otro de finanzas asintió con discreción. La justicia empieza en casa, repetí. Y la casa Morales no se va a ensuciar con impunidad. Firmé los papeles frente a ellos. No hubo discurso de despedida ni gestos teatrales. No era un acto de venganza, era un acto de coherencia. Cuando terminé, el gerente me dio la mano con respeto. Gracias, don Esteban, me dijo, hizo lo que pocos se atreven. Yo solo respondí, no hay mérito en hacer lo correcto, solo compromiso. Guardé mi copia de los documentos en la carpeta de cuero y salí de la sala en silencio. Antes de irme, pasé por el taller. El olor a aceite y a metal me recibió como un viejo amigo. Los mecánicos estaban en plena faena, con las manos negras y el sudor marcándoles la frente. Uno de ellos, Toño, un hombre que trabajó conmigo desde los tiempos del garaje, me abrazó. Pensé que ya no lo íbamos a volver a ver, don Esteban, me dijo con una sonrisa sincera. A veces hay que volver, Toño, le respondí, cuando lo que uno construyó empieza a tambalear. Caminé entre las máquinas, toqué una de las piezas que había diseñado hace décadas,
y me entró esa mezcla de nostalgia y orgullo que solo se siente cuando uno reconoce su propia obra viva. A la salida, pasé por el mercado. Compré pan dulce, unas frutas y un jamoncillo para mi nieto. Mientras caminaba por las calles del centro, la gente me saludaba con ese «¿Cómo está, don Esteban?», que suena más a cariño que a cortesía. Y yo les devolvía el saludo con una sonrisa pequeña. No necesitaba más. Saber que todavía te respetan, aunque la vida te haya empujado al rincón, es suficiente para enderezar la espalda. Llegué a la escuela justo cuando los niños salían. El nieto me vio y corrió hacia mí con esa alegría que solo los chicos tienen. Me abrazó fuerte, me enseñó un dibujo y me dijo que era yo con una capa de superhéroe. Reí. Los abuelos no usan capa, mijo, le dije. Usan paciencia. Caminamos juntos hasta la casa, comiendo el jamoncillo por el camino. Él hablaba sin parar, contándome de su maestra, de sus amigos, de una canción que aprendió. Y yo lo escuchaba como quien escucha una melodía después de mucho ruido. Cuando llegamos, Karina estaba en la cocina. El olor a cebolla frita llenaba el aire. Me miró, pero no con la dureza de antes. No dijo nada, solo siguió cocinando. Julián no estaba. Yo me senté con el niño a ver caricaturas. La risa de mi nieto sonaba como una tregua, como si el corazón de la casa empezara a latir de nuevo. Más tarde, cuando Karina sirvió la cena, me ofreció un plato sin decir palabra. Fue un gesto simple, pero en ese momento valió más que una disculpa. No todo se repara con palabras, a veces el respeto vuelve en silencio. Esa noche, mientras todos dormían, salí al patio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como en mis noches de juventud. Me senté en la banca de madera, la misma de siempre, y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en mi padre, en mi madre, en la lucha, en la empresa, en Julián. Y entendí que uno puede perder muchas cosas, pero nunca debe perder su centro. No soy un hombre perfecto, pero siempre he sido un hombre recto. Y eso, con los años, vale más que cualquier fortuna. Mientras el viento movía las hojas del limonero, cerré los ojos y respiré hondo. No sentía rencor. Sentía alivio. Porque a veces la vida no te pide que ganes, solo que no te traiciones. Y esa noche dormí en paz, sabiendo que lo que hice no fue para castigar a mi hijo, sino para enseñarle lo que yo aprendí de mi viejo, que un hombre sin dignidad, aunque tenga todo, no tiene nada. Y si algún día Julián lo entendía, aunque fuera tarde, sabría que su padre no actuó por orgullo, sino por amor firme, del que no se dice, pero se demuestra. A la mañana siguiente el silencio era distinto. No era tenso como antes, era un silencio lleno de algo que dolía, pero también traía calma. Me levanté, preparé mi café como todos los días y me senté en la mesa sin encender la televisión. Escuchaba los sonidos de la casa, el chasquido del tostador, los pasos de Karina en la cocina, el agua corriendo en el baño. Cuando Julián bajó, venía con los ojos hinchados. Había dormido poco, se le notaba. No dijo buenos días, solo se sirvió un vaso de agua y se quedó parado frente a la ventana. Yo lo miré un momento, sin decir palabra. A veces el silencio entre padre e hijo pesa más que cualquier discusión. Karina sirvió el desayuno sin levantar la vista. El niño hablaba de sus dibujos, ajeno a todo, y yo le seguía la corriente para no dejar que ese momento se volviera una guerra de miradas. Después de unos minutos, Julián se aclaró la garganta y dijo sin rodeos: «Ya me llegó el aviso. Me cesaron». Lo dijo sin rencor, sin soberbia, como si hubiera aceptado lo inevitable. Tomé un sorbo de café y asentí. Era lo que tenía que pasar, respondí tranquilo. Las empresas no se dirigen con la sangre, sino con principios. Él bajó la cabeza. Yo no pensaba que fuera a llegar a esto, papá. Y ahí me miró, con una mezcla de tristeza y vergüenza. Yo tampoco, le dije, pero cuando uno cruza una línea, tiene que aprender que toda acción tiene peso. Se quedó callado. El niño terminó su desayuno y salió al patio. El sonido de su risa alivió el aire. Hablamos como dos hombres, no como padre e hijo. Le expliqué que no lo había hecho para humillarlo, sino para recordarle lo que había olvidado. Tú creciste viéndome trabajar. ¿Sabes lo que me costó levantar todo eso? Yo no podía permitir que el respeto se perdiera dentro de mi propia casa.
Me escuchaba sin interrumpir. No me interesa el dinero, ni los títulos, ni quien tiene el carro más nuevo. Lo único que quería era que entendieras que la dignidad no se negocia. El día que la vendes, aunque sea por comodidad, ya estás perdido. Julián respiró hondo. Tal vez me confié. Tal vez creí que lo tenía todo asegurado. No lo tenías asegurado, hijo, le contesté, lo tenías prestado. La vida no te debe nada. Ni siquiera yo te debo nada. Lo que se hereda no es lo que se firma en papeles, es lo que se aprende con el ejemplo. Karina se había quedado de pie, escuchando todo en silencio. Se veía incómoda, como si entendiera que esa conversación también era con ella. Cuando terminé, Julián se levantó y dijo, «Gracias por ser claro, papá. No esperaba menos». No hubo abrazo ni lágrimas, pero hubo respeto. Y eso, después de tanto tiempo, ya era mucho. Se fue a su cuarto sin hacer ruido. Karina lo siguió. Me quedé solo en la mesa, mirando la taza vacía. Afuera el sol ya estaba alto. Sentí una especie de alivio que no saboreaba desde hacía años. Más tarde, mientras Karina hacía sus cosas, el niño vino con sus crayones. «Abuelo, dibujemos juntos», me dijo. Me senté en el piso con él. Dibujó una casa con un árbol grande y 3 personas, un niño, una mujer y un hombre con sombrero. «Ese soy yo», dijo, señalando al chiquito. «Ella es mamá, y ese es usted. Papá está en el trabajo, pero va a venir después». Lo escuché y no dije nada. Solo sonreí. Qué sencillo ve todo un niño, pensé. Para él la vida sigue, sin juicios ni resentimientos. Esa tarde Julián salió. No me dijo a dónde iba. Supuse que tenía que enfrentarse a las consecuencias, firmar documentos, devolver llaves, cerrar capítulos. Y lo entendí. Cada quien tiene que pasar por su propio desierto para aprender. Me quedé en casa con el nieto. Cocinamos juntos, vimos caricaturas, reímos. Sentí que el alma se me desarrugaba poquito a poquito. Cuando Julián regresó, ya entrada la noche, traía otra mirada. Cansada, sí, pero más humana. «Ya todo quedó cerrado», me dijo. No te imaginas cómo me miraban los empleados. Algunos ni sabían qué decir. Le puse una mano en el hombro. «Así se aprende, hijo. Con los ojos de los demás mirándote cuando ya no te sientes tan grande». Nos quedamos parados un rato en el pasillo. «No te odio», me dijo de pronto. «Y tampoco te culpo. Creo que me hacía falta esto». Yo solo asentí. La vida no se encarga de castigarnos, hijo. Solo nos muestra el espejo. Me dio una palmada en el hombro y subió a su cuarto. Y ahí, en ese gesto, vi el principio de algo nuevo. No reconciliación todavía, pero sí respeto. Esa noche dormí sin pesadillas. Antes de cerrar los ojos, pensé en todo lo que había pasado. En cómo a veces un padre tiene que ser fuerte para enseñar, aunque duela. No se trata de ganar o perder, sino de enderezar lo que se torció. Al día siguiente, mientras barría el patio, vi a Julián salir rumbo al trabajo. No a la empresa, claro, a otro lugar. Llevaba una camisa sencilla, sin logotipo. Me saludó con un «nos vemos al rato, papá». Y ese papá fue el mejor pago que la vida podía darme. Mientras el niño jugaba con una pelota vieja, yo miraba el cielo y pensé en mi propio padre. En cómo él también me enseñó con silencios y decisiones firmes. Entendí que el respeto no se hereda, se conquista cada día. Y que el límite de un padre no está en cuanto aguanta, sino en cuando decide que ya es hora de enseñar. A veces, hijo, el amor más grande no es el que abraza, sino el que corrige. Porque un hombre que no se atreve a poner un límite, termina viendo cómo todo lo que construyó se desmorona frente a sus ojos. Y yo, gracias a Dios, llegué a tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero esa calma tenía un sabor raro, como cuando la tormenta ya pasó, pero el aire todavía huele a humedad. Julián iba y venía, callado, sin hacer ruido. Se notaba que algo dentro de él se estaba moviendo, aunque no lo dijera. A veces lo veía sentado en el patio mirando al suelo, como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos. Yo no lo presionaba. Aprendí que los hombres también necesitan su silencio para sanar.
Karina, en cambio, parecía más suelta. Me ofrecía café, me preguntaba si necesitaba algo. No era cariño, era respeto, y eso bastaba. El niño seguía siendo la luz de esa casa. Su inocencia hacía que todo pareciera menos pesado. Él no entendía de culpas, solo de juegos, y en sus risas encontraba yo un tipo de paz que ya había olvidado. Un lunes, mientras desayunábamos, Julián me dijo: «Voy a pasar por la empresa. Quiero hablar con Camargo». No lo detuve. Solo le respondí: «Haz lo que creas correcto, hijo». Esa frase se la decía siempre que tenía que aprender algo por sí mismo. Se fue temprano, con paso firme, y no volvió hasta entrada la noche. Cuando llegó, traía el rostro serio, pero tranquilo. «Fui a entregar lo que quedaba de mi oficina», me dijo. Al principio quise discutir, justificarme, pero luego entendí que no tenía caso. Todos allá saben lo que hice, y también saben quién soy. Me dieron la mano con respeto. No sé si lo merezco, pero se sintió bien no esconderme. Le sonreí un poco. «Eso es empezar de nuevo», le dije. «No hay vergüenza en caer, la vergüenza está en no levantarse». Esa semana yo también volví al taller. No a la oficina elegante, sino al taller de siempre, donde el olor a aceite y metal es más sincero que cualquier perfume caro. Quería ver cómo iban las cosas. Cuando entré, los muchachos se quedaron quietos. Algunos me saludaron con entusiasmo, otros con ese respeto de quien ve regresar al fundador. «Don Esteban», me dijo Toño, «se siente bien tenerlo por aquí otra vez». Le di una palmada en el hombro. «No sé cuánto me quede por venir, Toño, pero tenía que recordar de dónde vengo. Uno no puede olvidarse de la raíz». Me puse a revisar una bomba vieja, a girar tuercas, a ensuciarme las manos. Y mire, no hay terapia más barata ni más eficaz que volver a ensuciarse las manos haciendo lo que uno ama. Esa tarde, cuando regresé a casa, sentí algo distinto. No sé si fue el olor del mole que Karina estaba cocinando o el sol filtrándose por las cortinas, pero por primera vez en meses, esa casa volvió a oler a hogar. Me senté en el comedor y respiré hondo. Julián bajó de su cuarto, sin corbata, con una camisa sencilla. Se sirvió un plato y se sentó frente a mí. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?», le pregunté. «Pesado», me dijo, «pero útil. Estoy ayudando a un viejo compañero con su negocio. No es mucho, pero me sirve para empezar». Asentí con orgullo. «Eso, hijo. Empezar otra vez no es fracaso. Fracaso es quedarse lamentando lo perdido». Más tarde, salí al patio. El aire estaba tibio y el cielo empezaba a encenderse con tonos anaranjados. Me senté en la banca, mi lugar de siempre, con una taza de café en la mano. Recordé los días duros de juventud, cuando trabajaba sin parar y soñaba con darle una vida mejor a mi familia. Y pensé en lo irónico que es el destino. Uno lucha toda la vida por darles alas a los hijos, y a veces se te olvidan los límites del nido. Pero no se trata de controlar, sino de enseñarles a volar con respeto. Al día siguiente, Julián fue otra vez a la empresa. Me enteré después que había intentado presionar a Camargo para que le devolviera el puesto. Le cerraron la puerta en la cara, y no porque no lo quisieran, sino porque ya era tiempo de que aprendiera. Cuando regresó, venía furioso, pero más consigo mismo que con los demás. «Papá, tenía razón», me dijo. «Pensé que el apellido abría todas las puertas, pero el respeto no se hereda, se gana». «Exacto», le contesté. «Yo solo quería que lo entendieras antes de que fuera demasiado tarde». Se sentó frente a mí, con los ojos rojos. «Lo entendí, papá. Créame que sí». Después de eso, algo cambió. Julián empezó a trabajar más, pero sin la soberbia de antes. Se levantaba temprano, ayudaba en la casa, jugaba con su hijo. Hasta Karina parecía más tranquila. Yo no esperaba gratitud, solo quería que encontraran equilibrio. Algunas noches, después de cenar, nos sentábamos los tres en el patio a conversar. Hablábamos poco, pero bastaba con compartir el silencio. A veces el niño nos interrumpía con sus preguntas o con sus cuentos, y entonces nos reíamos. No era la familia perfecta, pero era una familia intentando remendarse. Un viernes, después de cenar, Julián me trajo una cerveza y se sentó a mi lado. «¿Sabe qué, papá?», me dijo.
Usted tenía razón desde el principio. La justicia empieza en casa. Y también el perdón. Me quedé callado unos segundos. Yo no buscaba que me pidieras perdón, hijo. Solo quería que te miraras sin miedo. Lo hice, respondió. Y no me gustó lo que vi. Pero estoy intentando cambiarlo. Le puse la mano en el hombro. Eso es todo lo que se necesita, hijo. Intentar. Esa noche, mientras él recogía los platos y Karina reía con el niño, miré alrededor y sentí algo que no sentía desde que mi mujer vivía, la certeza de que todo, al final, puede volver a su lugar. No igual, pero sí en paz. Me quedé en el patio mirando el cielo estrellado. Pensé en mi padre, en lo que diría si me viera ahora. Y supe que, de alguna manera, estaría orgulloso. Porque había logrado volver a ser raíz. No la raíz que impide crecer, sino la que sostiene sin imponer. Y eso, para un viejo como yo, ya era suficiente. El tiempo siguió pasando, y poco a poco la casa se llenó de una calma diferente, de esas que ya no duelen, pero tampoco son del todo alegres. Julián y Karina empezaron a buscar un lugar propio. No lo decían abiertamente, pero se notaba. Hablaban en voz baja por las noches, miraban anuncios en el celular, y yo, sin meterme, entendía que era lo mejor. Las heridas se curan mejor con distancia. Una mañana, mientras tomábamos café, Julián me dijo: «Papá, encontramos un departamento. Es pequeño, pero está bien ubicado. Vamos a mudarnos la próxima semana». Lo dijo con ese tono cuidadoso, como quien teme herir pero sabe que es necesario. Asentí despacio. «Está bien, hijo. Cada quien necesita su espacio. Lo importante es que sigan caminando». Él me miró con un poco de culpa. «¿Y usted, papá, se va a quedar aquí solo?» Le sonreí. «Solo no, hijo. Uno nunca está solo cuando tiene paz». Los días de mudanza fueron silenciosos. Vi cajas pasar frente a mí, muebles envueltos en plástico, juguetes que desaparecían de los rincones. El nieto iba de un lado a otro, emocionado por la nueva casa, sin entender que esa emoción era también despedida. Karina se mostró amable, hasta afectuosa. Me agradeció por la paciencia, por la ayuda, por haberlos recibido. Le dije que no tenía que agradecer nada. Lo importante es que se vayan bien, con respeto. Y así fue. El día que se fueron, Julián me abrazó largo, sin palabras. En su mirada había algo que no había visto en años: gratitud. El niño me dejó un dibujo, uno donde estábamos él y yo sentados en el patio, con un árbol y un sol enorme encima. «Para que no me olvide, abuelo», me dijo. Le acaricié el cabello y sentí como el corazón se me apretaba. No lloré, pero por dentro algo se me movió. Esa noche la casa se quedó en silencio, de verdad. Caminé por los cuartos vacíos, viendo los huecos que dejaron los cuadros, el polvo en el piso donde antes estaban las cajas de juguetes, la marca del sillón en el suelo. Me senté en la sala, con una taza de café, y dejé que el silencio me hablara. No era tristeza, era otra cosa. Era como si, por fin, todo estuviera en su sitio. Respiré hondo. No tenía ruido, pero tampoco tenía peso encima. Dormí profundamente por primera vez en años. Los días siguientes fueron distintos. Me hice de una rutina nueva. Por las mañanas iba al parque, donde un grupo de viejos como yo se juntaban a caminar y hablar de política, de fútbol o de las dolencias del cuerpo. Algunos me conocían, otros no, pero todos me trataban como a uno más. Después iba al mercado, compraba mis frutas, mi pan, y platicaba con la señora del puesto, que siempre tenía algún chisme nuevo. En las tardes me quedaba en el taller, que decidí reabrir parcialmente. No para hacer dinero, sino para mantenerme vivo. Empecé a arreglar máquinas viejas, bicicletas, radios. Al poco tiempo empezaron a llegar jóvenes del barrio a pedirme consejos. Uno de ellos, Samuel, un muchacho de 20 años, curioso y trabajador, me recordó a mí cuando empezaba. Le enseñé a usar las herramientas, a escuchar los motores, a tener paciencia. «No hay pieza que no se arregle si le das tiempo», le decía. Y él me respondía: «Ni vida que no se enderece, ¿verdad, don Esteban?». Sonreía. Ese muchacho tenía chispa. Los fines de semana el nieto venía a visitarme.
Corría por el patio como antes, regando agua a las plantas, jugando con los tornillos y herramientas que yo le prestaba. Julián y Karina venían con él, más relajados, más humanos. Ya no había tensión. Nos sentábamos a comer todos juntos, y aunque las palabras eran pocas, la mirada lo decía todo: paz. Julián había encontrado otro empleo, no tan grande como el anterior, pero más digno. Me contaba que ahora entendía lo que significa ganarse cada peso, y que eso le hacía sentirse útil de nuevo. Papá, me dijo una tarde, creo que necesitaba perderlo todo para entender lo que valía de verdad. Le puse la mano en el hombro. Eso se llama madurar, hijo. A veces la vida enseña con caricias, pero a los hombres nos enseña a golpes. Yo también encontré nuevas formas de vivir. Me invitaron a dar pláticas en un centro comunitario, enseñando a jóvenes sobre trabajo, oficio y responsabilidad. No sé cómo pasó, pero pronto tenía un grupo que me escuchaba con atención. Les contaba historias del taller, de cómo los errores me formaron más que los éxitos. Un día, un muchacho me dijo: «Don Esteban, usted no enseña mecánica, enseña dignidad». Esa frase me tocó hondo. Me di cuenta de que, sin buscarlo, me había convertido en algo más que un viejo jubilado. Era maestro sin escuela, guía sin título. Y eso me devolvía un sentido que creí perdido. Las tardes en el parque, los jóvenes en el taller, las risas del nieto, todo eso fue llenando los huecos que antes ocupaba el orgullo herido. La soledad se volvió compañía. Y empecé a entender que la vida, cuando se ordena desde adentro, deja de doler tanto. A veces pensaba en la lucha, mi esposa. Imaginaba su voz diciéndome: «Ya ves, Esteban, al final todo se acomoda». Y yo le respondía en silencio: «Sí, vieja, pero costó caro». Una noche, sentado en el patio, vi las luces de la ciudad titilar a lo lejos y me di cuenta de algo simple: no necesitas tener a todos para sentirte acompañado. Basta con saber que hiciste lo correcto. Que no dejaste que el rencor te envenenara, ni que el orgullo te volviera ciego. Miré las manos, con sus arrugas y cicatrices, y sentí gratitud. Habían trabajado toda la vida, habían amado, habían perdido y aún seguían firmes. No hay trofeo que valga eso. Esa noche, antes de entrar, escuché la risa del nieto que venía corriendo con una linterna en la mano. «Abuelo, mire, su árbol está lleno de luciérnagas». Lo abracé y miré el árbol iluminado por esos pequeños destellos. Pensé que así era la vida, oscura a veces, pero con luces que se prenden cuando uno deja de quejarse y empieza a mirar. Y ahí, en ese instante, supe que mi historia ya no era de pérdidas, sino de raíces. Porque uno no envejece cuando se queda solo. Envejece cuando deja de enseñar, y yo, gracias a Dios, todavía tenía mucho que enseñar. Pasaron algunos meses desde que Julián y su familia se mudaron. La vida volvió a un ritmo sereno, casi predecible. Yo ya no esperaba visitas todos los fines de semana, pero siempre encontraba algo que hacer. Un día limpiaba el taller, otro revisaba los papeles viejos de la empresa, otro simplemente me sentaba en el patio a escuchar los sonidos de la calle, los niños corriendo, el panadero gritando recién salidos, los perros ladrando las motos. Era la música de mi vejez, y me gustaba. Había aprendido a disfrutar del silencio, a sentirlo como un compañero. Sin embargo, la vida siempre tiene su forma de sorprenderte justo cuando crees que todo está en calma. Una tarde de abril, mientras revisaba unas herramientas oxidadas, escuché que tocaban la puerta. Era Julián. Venía solo, sin avisar, con una caja en las manos. Entró despacio, como si no quisiera romper el aire tranquilo de la casa. «Te traigo algo», me dijo, y dejó la caja sobre la mesa. La miré, curioso, sin entender. «Son tus cuadernos viejos», explicó. «Los encontré en el almacén de la empresa. Estaban llenos de polvo, pero no pude tirarlos. Los limpié, uno por uno». Abrí la caja y el olor a papel antiguo me golpeó. Eran mis libretas de trabajo, las que usaba en los primeros años del taller, donde anotaba medidas, fórmulas, ideas y hasta pensamientos sueltos. Pasé las páginas con cuidado, viendo mi letra chueca, mis dibujos de piezas, mis notas sobre materiales. En una esquina, una frase escrita hace más de 30 años: «Lo que no se arregla con paciencia, se pierde con orgullo». Me quedé mirando esas palabras. «No sabía que guardabas esto», le dije.
Ni yo, respondió. Pero cuando las vi, entendí muchas cosas. Nos quedamos un rato en silencio. Era un silencio distinto, de esos que ya no pesan. Julián respiró hondo. Papá, quiero agradecerle por no rendirse conmigo. Por no dejarme seguir creyendo que todo me pertenecía. Lo escuché sin interrumpir. Yo pensé que lo odiaba cuando me sacó de la empresa. Pero con el tiempo entendí que me salvó. Si no me hubiera puesto ese límite, quién sabe en qué clase de hombre me habría convertido. Me dio una sonrisa triste. Ahora trabajo en un taller más pequeño, pero me siento bien. Me gusta ver cómo los muchachos me preguntan cosas, cómo puedo enseñarles lo que usted me enseñó a mí sin darme cuenta. Yo asentí despacio. Eso se llama legado, hijo. No se hereda con papeles, se deja con el ejemplo. A partir de ese día empezó a visitarme más seguido. A veces venía solo, otras con el niño. Nos poníamos a revisar motores, a lijar piezas, a tomar café en el patio. Hablábamos poco, pero cada palabra valía. En una de esas visitas me contó que lo habían invitado a dar una charla en un instituto técnico. Yo, papá, imagínese. El que no podía ni mantener sus horarios. Se reía. Quieren que hable sobre ética laboral. Me dio risa también. Eso sí que es justicia poética, le dije. Anda, enséñales cómo se aprende a golpes. Y fue. Y le gustó. Me trajo fotos del grupo de alumnos, y en una de ellas lo vi sonriente, rodeado de jóvenes. En su mirada había algo que no tenía antes. Orgullo del bueno, del que viene de hacer las cosas bien, no del que presume lo que no merece. Con el tiempo yo también empecé a dar pláticas en el mismo instituto. Julián me presentó, y los profesores me pidieron que hablara de mis años en la empresa, de cómo se levanta un negocio desde cero. No soy hombre de discursos, pero cuando me paré frente a esos muchachos sentí una energía que no sentía desde hacía años. Les hablé del valor de la palabra, de la paciencia, del esfuerzo. Les conté que un tornillo flojo puede hacer que se caiga una máquina, igual que una mentira puede derrumbar una vida. Algunos tomaban notas, otros solo me miraban. Al final, uno se acercó y me dijo: «Don Esteban, usted no habla de trabajo. Usted habla de cómo vivir». Esa frase me acompañó el resto del día. Empecé a ir cada semana. A veces con Julián, otras solo. Los muchachos me escuchaban, me hacían preguntas, me pedían consejo. Me sentía útil, vivo. Samuel, el aprendiz del taller, también se apuntó a las clases. «Quiero aprender no solo de motores, sino de usted», me dijo un día. Y yo le respondí: «Entonces tendrás que aprender a equivocarte sin rendirte. Porque esa, al final, es la única lección que vale la pena». Una tarde, después de una de esas charlas, Julián me acompañó a casa. Caminamos sin prisa por la calle empedrada, con el sol bajando detrás de los techos. «¿Sabe qué, papá?», me dijo de repente. «A veces pienso que todo lo que pasó fue necesario. Que si no hubiéramos tocado fondo, nunca habríamos aprendido a vernos de verdad». Le puse una mano en el hombro. «Así es la vida, hijo. Primero te rompe, luego te acomoda». «¿Y usted?», me preguntó. «¿Está contento ahora?». Me quedé pensando. Contento no sé, pero en paz sí. Y la paz, hijo, es el premio más caro que puede ganar un hombre. Esa noche, mientras él se iba, me quedé en el patio mirando la caja con los cuadernos. Los abrí uno por uno. En algunos había manchas de grasa, en otros dibujos de piezas que ya ni existen. Pero en todos había historia, esfuerzo, propósito. Los cerré y los guardé en una repisa junto al retrato de mi esposa. Ella siempre decía que mi obsesión con anotar todo era una locura. «Algún día te van a servir», me repetía. Y tenía razón. No solo me sirvieron a mí, sino a mi hijo, que por fin entendió que el verdadero legado no está en los bienes, sino en las huellas que dejamos. Esa noche dormí con el corazón tranquilo. Había pasado mucho para llegar hasta ahí, pero al fin podía mirar atrás sin dolor. Pensé en Julián, en el nieto, en los jóvenes del instituto, en Samuel, y sentí que, de alguna manera, todos ellos eran también mis hijos. Los de la sangre y los del ejemplo. Porque la vida, al final, siempre te devuelve lo que das, aunque tarde. Y yo, después de tantos años,
Por fin recibía lo más valioso, respeto. El tiempo siguió corriendo, mijo, como siempre lo hace, sin pedir permiso y sin mirar atrás. Los días se volvieron más lentos, pero también más llenos. Me levantaba temprano, preparaba mi café con calma, escuchaba el canto de los pájaros en el patio y agradecía. Agradecía por estar vivo, por seguir caminando, por tener todavía fuerza en las manos y serenidad en el corazón. A esa edad uno ya no busca grandes cosas, busca paz. Y eso, créame, vale más que cualquier fortuna. La vida ya no me pedía correr, sino mirar. Mirar con atención lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no veía, la forma en que la luz entra por la ventana, el sonido del viento entre las hojas, el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Esas pequeñas cosas son las que de verdad te dicen que sigues aquí. Pasaban las semanas y el nieto venía seguido. Llegaba con su mochila, con dibujos nuevos, con historias de la escuela. Me abrazaba fuerte, como si el mundo fuera chiquito y él todavía pudiera protegerlo con los brazos. Una tarde me dijo: «Abuelo, cuando sea grande quiero ser como tú». Me reí bajito, pero por dentro me conmovió. «¿Y cómo soy yo?», le pregunté. «Eres alguien que no grita, pero todos te escuchan». Mire, esa frase me dejó callado. Porque sin saberlo, el niño había resumido toda una vida. Nunca necesité gritar para que me respetaran. Bastó con mantener la frente en alto, aunque doliera. Julián también venía más seguido. Ya no con la arrogancia de antes, sino con humildad. Me ayudaba a reparar cosas, me acompañaba al mercado, a veces se quedaba a comer. Hablábamos de la empresa, de los muchachos del instituto, de los viejos tiempos. Papá me dijo un día: «El respeto que tengo ahora en el taller no viene de ser jefe, sino de ser justo. Creo que por fin entiendo lo que usted quiso enseñarme». Yo le sonreí. «Eso es lo que quería, hijo. Que entendieras que la autoridad no se impone, se gana. Y que el orgullo mal llevado es una cadena que no deja avanzar». El tiempo había limado las asperezas entre nosotros. Ya no había resentimiento, solo recuerdos. A veces hablábamos de su madre. De cómo cocinaba los domingos, de cómo llenaba la casa con su risa. En esos momentos se le humedecían los ojos, y a mí también. La ausencia duele siempre, aunque los años pasen. Pero aprender a recordarla sin tristeza fue mi forma de honrarla. Ella habría estado orgullosa de vernos así, sentados, tranquilos, hablando como padre e hijo otra vez. Una mañana, mientras revisaba unos planos viejos, recibí la visita del director del Instituto Técnico. Traía una carta en la mano y una sonrisa grande. Me contó que uno de mis alumnos, Iván, había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en la capital. «Dice que usted cambió su vida», me dijo. «Que gracias a sus consejos aprendió a creer en sí mismo». Sentí un nudo en la garganta. No por orgullo, sino por emoción. Pensé en aquel muchacho callado, en cómo llegó al taller con los hombros caídos y las manos temblorosas, y en cómo se fue erguido, con la mirada segura. Eso, pensé, eso vale más que cualquier premio. Esa noche me senté en la banca del patio, mi lugar de siempre. El cielo estaba claro, con miles de estrellas como clavos brillantes sosteniendo el firmamento. Pensé en todo lo vivido, los años de trabajo, los tropiezos, las pérdidas, las reconciliaciones. Y me di cuenta de algo muy simple: no se trata de lo que uno acumula, sino de lo que deja sembrado. Yo no dejé grandes riquezas, pero sí dejé raíces firmes. En mi hijo, en mi nieto, en esos jóvenes que ahora caminan su propio camino. Y eso, para mí, ya era una vida cumplida. Con el tiempo empecé a escribir de nuevo. No sobre motores ni fórmulas, sino sobre lo que aprendí. Llené un cuaderno entero con pensamientos, con recuerdos, con consejos que algún día mi nieto tal vez leerá. Le escribí sobre la importancia de trabajar con las manos limpias, de no dejar que el orgullo lo ciegue, de defender siempre su dignidad, aunque eso lo deje solo. Porque la soledad, escribí, no es castigo cuando se elige con serenidad. Guardé ese cuaderno junto a los viejos, en el mismo lugar donde tengo mi foto con su abuela. No para que alguien lo publique, sino para que quede constancia de que aquí hubo un hombre que vivió con palabra y respeto. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el patio, el niño me preguntó algo que me hizo sonreír. «Abuelo, ¿tú te vas a morir pronto?».
Lo dijo con esa inocencia que solo tienen los niños, sin miedo, sin tristeza. Lo miré y le respondí, sí, mijo, algún día. Todos nos vamos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que dejamos antes de irnos. ¿Y tú qué vas a dejar?, me dijo. Le puse la mano en el pecho y le respondí, esto, hijo. Corazón. Y una historia que te enseñe a no rendirte. Cuando se fueron esa noche, me quedé solo otra vez en la casa, pero no me sentí vacío. Había paz en cada rincón. La vida, con todo lo que me quitó, también me devolvió lo esencial: respeto, amor y propósito. Preparé una infusión de canela, me senté en la banca y miré el árbol del patio. Ya no tenía tantas hojas, pero seguía en pie, fuerte, igual que yo. Pensé que así quería que me recordaran, como alguien que no se dobló, aunque el viento soplara fuerte. Si algún día alguien pregunta quién fue Esteban Morales, que no digan que fue empresario, ni maestro, ni padre. Que digan simplemente que fue un hombre que aprendió a vivir con dignidad. Porque al final, eso es lo único que vale. No cuántos te aplauden, sino cuántos te respetan cuando te callas. Y ahí, entre el aroma del café y el canto lejano de un gallo, comprendí que había llegado mi hora de descansar, no de morir, sino de descansar de todo lo que cargué en silencio. Cerré los ojos, sonreí y pensé, lo hice bien, vieja. Lo hice bien.